El derecho canónico es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización, funcionamiento y disciplina de la Iglesia Católica. Se basa en los principios teológicos y pastorales con el fin de garantizar el orden en la comunidad eclesiástica y la salvación de las almas. Sus principales características son la naturaleza y la finalidad, pues esta se basa en la revelación, que es la Biblia y la tradición, y en normas creadas por la Iglesia. Su objetivo principal es la salvación de las almas. Regula la vida de los fieles conforme a los principios de la fe católica. Su segunda característica es la autonomía y la relación con el derecho civil. Aunque el derecho canónico puede interactuar con el derecho estatal, este tiene su propia estructura y jurisdicción. Sus sanciones son espirituales, más no penales en el sentido civil. Su tercera característica es la organización jerárquica. La organización jerárquica es el Papa como máxima autoridad, seguido por los obispos, sacerdotes y diáconos. En el ámbito de aplicación, este gobierna el clero, los fieles, los sacramentos y la administración eclesiástica. Establece normas sobre el matrimonio religioso y su nulidad. Sanciona delitos de la Iglesia como abusos y herejías. Su quinta característica es la evolución y la adaptabilidad. Desde el Código de 1917 hasta el de 1983, el derecho canónico es actualizado. Uno de ellos es el Papa Francisco ha impulsado los cambios en materia penal y matrimonial. Pues bueno, en conclusión, el derecho canónico, aunque hoy en día en la actualidad su influencia ha disminuido, sigue siendo clave así para la organización y disciplina de la Iglesia Católica. Los principios fundamentales del derecho canónico son las bases que guían y estructuran la normativa jurídica dentro de la Iglesia Católica. A continuación, describiré algunos de los principios clave. 1. La supremacía de la ley divina. El derecho canónico está basado principalmente en la ley divina, que es la voluntad de Dios relevada a través de las escrituras y la tradición. Las normas canónicas deben estar siempre alineadas con esta ley superior. 2. El ordenamiento jerárquico en la Iglesia Católica. La jerarquía eclesiástica, como el Papa, obispos, sacerdotes, establecen una estructura normativa. El Papa es la máxima autoridad y la legislación eclesiástica se adapta a esta jerarquía. 3. La unidad de la Iglesia del derecho canónico promueve la unidad en la Iglesia, orientando su funcionamiento, la solidaridad entre sus miembros y la perseveración de la fe y la disciplina. 4. La centralidad de la salvación. Todo el derecho canónico tiene como objetivo último la salvación de las almas, orientando la vida eclesial hacia la claridad y el bien común espiritual. 5. La libertad religiosa. El derecho canónico reconoce la libertad religiosa dentro de la Iglesia, promoviendo la voluntad del fiel en la práctica de la fe, siempre que no se contravenga con el orden eclesial. 6. La subsidiariedad. Este principio implica que las decisiones y la resolución de problemas deben ser tomadas a nivel más local posible, en lugar de centralizar todo en la instancia superior, siempre que no se contravenga la doctrina universal. 7. La justicia y equidad. El derecho canónico tiene una fuerte componente de justicia y sus normas buscan garantizar la equidad entre los miembros de la Iglesia, respetando los derechos de todos los fieles. 8. Pastoralidad. Las normas deben estar orientadas al pastoral y al cuidado espiritual de la comunidad eclesial. Esto implica que la aplicación de los derechos canónicos el respeto a la conciencia del fiel. El derecho canónico respeta la conciencia de cada miembro de la Iglesia, reconociendo que cada individuo es responsable de su propio camino espiritual, dentro de los límites establecidos por la doctrina católica. 10. Estos principios reflejan el propósito del derecho canónico de regular la vida de la Iglesia en armonía con la fe católica, respetando tanto la ley divina como las necesidades pastorales y espirituales de los miembros de la Iglesia. Mi nombre es Edith Mejía y le voy a hablar sobre la estructura del derecho canónico. El derecho canónico es el conjunto de normas que rigen la organización y el funcionamiento de la Iglesia Católica. Su estructura está organizada a través de varias categorías principales.
el Código del Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico fue fundamentado y promulgado en el año de 1983 para la Iglesia Latina y en el año de 1990 para las iglesias orientales. Este código establece las normas generales y específicas que deben seguirse dentro de la Iglesia Católica. También tenemos como las principales fuentes, que son la Sagrada Escritura, que es la base fundamental de la doctrina cristiana, la tradición, las prácticas y enseñanzas transmitidas a lo largo de los siglos, los concilios económicos, que son las decisiones tomadas en asamblea de obispos que tienen autoridades, y las decisiones de la sede apostólica, que son pronunciamientos del Papa y la Runa Romana. También tenemos la división del derecho canónico. Se divide en varias áreas tales como el derecho constitucional, lo cual son las normas sobre la estructura y la organización de la Iglesia. También tenemos el derecho administrativo, que regula la administración de bienes y recursos. El derecho penal canónico, los cuales son las normas sobre los delitos y sanciones, basado y dado en la Iglesia, dentro de la Iglesia. El derecho matrimonial son las normas sobre los matrimonios y nulidades. El derecho litúrgico, que es la norma que regula la celebración de los sacramentos y la liturgia. Dentro de estas principales funciones también tenemos los órganos de la aplicación. El derecho canónico se aplica a través de varios organismos. Como principal organismo es el Papa, que es la máxima autoridad, encargado de la interpretación y la aplicación de las normas. Como segunda autoridad tenemos a los obispos, que tienen la responsabilidad de aplicar el derecho en sus diócesis. Y también tenemos las cortes eclesiásticas, las cuales son tributarias, que resuelven los conflictos y cuestiones legales según el derecho canónico. El derecho canónico, por lo tanto, no solo regula los aspectos legales internos, sino que también busca perseverar la unidad, la fe y la moral dentro de la comunidad cristiana. Por lo consiguiente, se hablará sobre la aplicación de los derechos canónicos. Dentro de lo que es esto, podemos encontrar una cita que nos deriva sobre que el derecho canónico es un conjunto de normas y principios que regulan las organizaciones y funcionamiento de la Iglesia Católica, según esto Christian en el 2018. Las áreas de aplicaciones del derecho canónico están derivadas en diferentes puntos. En consideración están las relaciones con el derecho civil, que es una interpretación en temas como el matrimonio y los bienes eclesiásticos. El derecho procesal canónico es un procedimiento judicial dentro de lo que es la Iglesia. El derecho penal canónico son sanciones para los delitos como la apostasía, la herejía y los abusos clericales. En los derechos matrimoniales canónicos son condiciones para las diferentes validez del matrimonio y la nulidad, claro. Los sacramentos y la vida litúrgica son regulaciones de los diferentes sacramentos. Estos pueden variar como en el entorno de lo que es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, entre otros. Y las organizaciones para el gobierno de la Iglesia van derivadas de una estructura jerárquica que va desde el Papa, el obispo, los diferentes sacramentos y entre otros. De igual manera, podemos entender que el derecho canónico sería un conjunto de normas que regulan las organizaciones. Estas pueden ser gobernadas por una vida espiritual de la Iglesia Católica, abarcando así desde la administración de los diferentes sacramentos, desde las resoluciones de conflictos y las relaciones en los derechos civiles. Aunque, claro está, que su estructura jerárquica y las diferentes doctrinas han sido fundamentales para mantener la unidad eclesiástica, enfrentando así de igual manera diferentes desafíos actuales como la adoptación de la sociedad plurales, la transparencia de los procesos judiciales y la inclusión de los fieles, por lo que se deriva que los derechos canónicos deben de ser evolucionados para así equilibrar su transición con las diferentes necesidades que el mundo contemporáneo necesita. La evolución histórica del sistema jurídico canónico y eclesiástico. ¿Qué es el sistema jurídico canónico y eclesiástico? El derecho canónico es el conjunto de leyes y normas que rigen a la Iglesia Católica. Esta es de la Constitución familiar, ya que establece los derechos y los deberes de sus miembros, ya sean desde el Papa hasta el último bautizado.
Su objetivo principal es asegurarse que la Iglesia pueda cumplir su misión espiritual y pastoral, manteniendo la unidad y la disciplina entre sus fieles. El sistema jurídico eclesiástico, a diferencia del derecho canónico, que este se centra más en la vida interna de la Iglesia, el derecho eclesiástico regula la relación entre el Estado y la Iglesia, como entre instituciones y otras personas. Es más como un puente que conecta a las familias católicas con el resto de la sociedad. Esta se encarga del reconocimiento legal de entidades eclesiásticas, de libertad de religión, de matrimonios religiosos con efectos civiles y de educación religiosa en las escuelas públicas. Su objetivo es garantizar que la Iglesia pueda cumplir o ejecutar su misión en el mundo, respetando las leyes civiles y promoviendo el bien común. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre la Edad Media y su desarrollo. La Edad Media, también reconocida como la época medieval, es una era histórica que se extendió aproximadamente desde la caída del Imperio Romano. Duró aproximadamente un poco más de 1000 años y está caracterizada por una serie de transformaciones sociales, culturales y religiosas, eh, y también está caracterizada y se dividió en varias partes. Podemos decir que jugó un papel muy importante el feudalismo, el- también el predominio de la Iglesia Católica. En esta parte la Iglesia Católica tuvo un papel muy importante porque era la que predominaba y la que tenía el poder en este caso. También como economía principal tuvo la agricultura. La agricultura jugaba una base principal en base a la economía. La inestabilidad política, ya como les había dicho, tenían muchos problemas con la Iglesia Católica porque la que tenía el poder en ese momento era la Iglesia Católica. También hubo el desarrollo del arte y el arte románico y gótico. También jugó un papel muy importante la ignorancia de las personas y la superstición, porque eran unas personas muy supersticiosas. Se caracterizó también el crecimiento del comercio entre ciudades. Eso jugó un papel muy importante en el desarrollo de la Edad Media. Y como conclusión, podríamos decir que la Edad Media estaba basada en una época de grandes avances y transformaciones, en donde la Iglesia Católica jugó un papel muy importante con el feudalismo, donde tomaron las estructuras políticas y sociales, aunque no tuvo mucho protagonismo en el avance científico y tecnológico. No se dedicaron mucho en lo que es el avance científico y tecnológico. Sentó también las bases de la modernidad y la interacción cultural en base a que la agricultura jugó un papel muy importante, entonces tenían que comunicarse entre varios países o naciones, podríamos decir esto, para hacer la exportación de su comercio. Eso es cuanto se podría hablar sobre la Edad Media y su desarrollo en este poco tiempo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es José Mora, voy a hablar acerca de la evolución histórica del subsistema jurídico canónico y eclesiástico. El tema principal va a ser reforma y modernización. Vamos a enunciar lo que son los cambios principales y características. Tenemos que el subsistema jurídico canónico y eclesiástico ha experimentado una evolución significativa a lo largo de la historia, adaptándose a los cambios sociales, políticos y culturales de cada época. Tenemos que desde sus inicios en el derecho romano cristiano, el derecho canónico ha regulado la vida interna de la Iglesia, influyendo en los sistemas jurídicos civiles, mas sin embargo fue con la reforma y la modernización que este sistema experimentó transformaciones profundas. La reforma y la modernización de este sistema han traído consigo cambios significativos, destacándose lo que es la codificación
la descentralización y la digitalización como ejes fundamentales. Uno de los principales cambios fue la codificación del derecho canónico, consolidada en el año de 1917 y reformada en el año de 1983, lo que permitió una mayor claridad y accesibilidad a las normas eclesiásticas. Además, el Concilio Vaticano II, en el año de 1962 hasta el año de 1965, este de aquí impulsó una modernización basada en la colegialidad episcopal, que fue promoviendo una mayor participación de los obispos en la toma de decisiones. Otra característica clave fue la descentralización, que ha otorgado mayor autonomía a las conferencias episcopales, permitiendo lo que es la adaptación de las normas a los contextos locales, sin perder la unidad doctrinal. Asimismo, encontramos que se han fortalecido los principios de equidad y transparencia, garantizando lo que son los procedimientos más justos dentro de la Iglesia. Y por último, vamos a encontrar que la digitalización y modernización administrativa han facilitado la gestión de documentos y procesos. En el sistema jurídico canónico es el cual protege los derechos de las personas con discapacidad para así garantizar su igualdad y no discriminación, el cual garantiza que las personas puedan reconocer sus derechos y así permitiéndoles tomar sus decisiones y ejercer sus derechos de manera autónoma. También tenemos el sistema estadístico, que es el que nos ayuda a recopilar la información para entender mejor la situación de estas personas que tienen discapacidad. Nos ayuda a analizar y evaluar los datos que recopilamos para ver si tienen efectividad o no. Proporciona bastante información valiosa de los derechos de las personas con discapacidad. En características tenemos que el sistema canónico es el que garantiza la igualdad y no discriminación, permite que las personas tomen sus decisiones y ejercer sus derechos. En el sistema estadístico, como características también tenemos que reúne la información de las personas con discapacidad, examina los datos para evaluar la efectividad y ya. En cambios del sistema jurídico canónico, se ha dado que se ha reconocido la capacidad de las personas con discapacidad intelectual, permitiéndoles tomar decisiones y ejercer sus derechos de manera autónoma. También se ha fortalecido las leyes y políticas para proteger a las personas con discapacidad igual. En los cambios del sistema estadístico se ha dado cuenta que se ha mejorado la recopilación de datos, desglosándola sobre la capacidad, que nos permite mejor comprender las decisiones y experiencias de estas personas. También se ha incorporado el uso de tecnologías de información para así poder recopilar mejor y tener un análisis mejor sobre estas personas. Gracias.